Buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy estamos una vez más reunidos para comentar la palabra del Señor. Esta vez corresponde al capítulo 20 de Ezequiel. Es un capítulo algo extenso, tiene 44 versículos, por lo tanto hoy omitiremos entre nosotros la lectura, en el entendido que ya lo hemos hecho con anterioridad y solamente nos vamos a enfocar en los comentarios. Este capítulo, en lo que veo, hay ancianos que se han juntado al lado ahí de Ezequiel, intentando preguntarle a Dios. Yo no sé si esa intención de preguntarle a Dios es como queriendo escuchar algo que fuera del agrado al oído de ellos, porque a estas alturas reiteradamente el Señor ha estado hablando desde Isaías, desde Jeremías, ahora con Ezequiel, acerca de los destinos de esta nación, aunque fueran dos reinos divididos, Judá y Jerusalén, a causa de un elemento muy importante, remarcado, que es la idolatría. Habían otros delitos que se les señalaban al pueblo de Israel: alta violencia, hipocresías, mentiras, profetas falsos, incredulidad, muchas cosas. Pero algo que a Dios le molestaba mucho era la idolatría. Y ya Dios ha dictado sentencia, ha venido dictando sentencia de lo que les va a suceder. Y a estas alturas igual ya están sufriendo ellos parte de lo que Dios ha dicho. Sin embargo, vienen a consultar a Ezequiel. Pero queda demostrado por las palabras que Dios mismo luego revela a Ezequiel, que la intención no es sana, que la intención es con hipocresía. Ellos saben bien lo que están haciendo, saben bien que el pueblo está desviado, saben bien que hay idolatría en medio de ellos. Dios mismo les reclama y les dice que ellos tienen un corazón apegado a la idolatría. Esa idolatría propiamente Dios la señala como los dioses a los cuales ellos todavía no olvidan, y esos son aquellos dioses que adoraban, porque sí lo hacían cuando estaban todavía en cautiverio en Egipto. De hecho, el Señor les hace un recuento y les recuerda desde cuando le hizo la promesa, que entendemos que fue a Abraham, posteriormente a Jacob. Desde allá les dice todas las promesas que Dios tenía para ellos y lo que había jurado en el pacto con ellos. Sin embargo, ellos todo el tiempo habían mostrado rebeldía, desobediencia, el no hacer caso a la palabra del Señor, pero para ellos era más fácil clamar hacia los dioses de los egipcios. Y no tardaron mucho cuando salieron de Egipto. Tan luego fue Moisés a subir al monte Sinaí, bastaron ni siquiera 40 días. Ni siquiera 40 días bastaron para que el pueblo ya tuviera un becerro de oro. ¿De dónde lo habían aprendido? De Egipto. Más tarde, cuando Moisés muere, la encomienda le queda a Josué de pasar ese pueblo que está todavía antes del Jordán para cruzarlo a la tierra prometida. Y cuando van a pelear por las tierras que están conquistando, todavía nuevamente Moisés les vuelve a recordar y les vuelve a decir, les da otra oportunidad de que decidan a quién servir. Es ahí cuando Josué les dice: decidan hoy a quién quieren servir, a los dioses que están del otro lado del río, porque ya habían pasado, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les decía Josué, van a servir a los dioses que están del otro lado del río, van a servir a los dioses de sus padres, no los van a olvidar. Ya es hora de que se decidan a quién van a servir, si a esos dioses o al Señor. Y Josué dice: pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ha sido un reclamo constante de Dios hacia el pueblo de Israel por desviarse hacia otros dioses. Hace días leíamos en Jeremías que les reclamaba la molestia de Dios porque ellos adoraban a otros dioses. Y sin embargo, Dios siempre ha querido atraernos, siempre ha querido bendecirnos, siempre ha querido nuestro bien. Y le decía al pueblo de Israel que los iba a bendecir, que los iba a prosperar, que iba a hacer esto, que iba a hacer otro, pero que le sirvieran a Él. ¿Y cuál fue la respuesta? No.
Nosotros vamos a seguir adorando a la Reina del Cielo. Porque cuando nosotros ofrecemos incienso, cuando nosotros ofrecemos sacrificio a ella, nos va bien. Muchas veces pensamos que nos va bien aún con nuestras malas acciones. No es más que la misericordia de Dios esperándonos. No es más que la misericordia de Dios dándonos oportunidad que nos arrepintamos de nuestro proceder que no le agrada al Señor. Esperemos que entre nosotros no haya gente como el pueblo de Israel. Porque en el capítulo que hoy se lee, hay una frase donde dice: lancen lejos de ustedes esos dioses que les han contaminado. Cuando leemos también a Jacob que huía de Labán, hubo el momento en que Raquel había puesto debajo de sí unos dioses, unos diosecitos. Son aquellas figuras pequeñas que a veces cargamos con nosotros. Gloria a Dios que ya nosotros no lo hacemos. Pero esas figuras pequeñas que cargamos creyendo que ahí tenemos la bendición, la protección, o que nos escuchan en lo que nosotros estamos clamando. Pero eso es como decirle a Dios que Dios no es suficiente y absoluto para darnos toda la protección que necesitamos. Eso es como decirle a Dios: necesito una ayuda más, necesito una manito más porque también quiero esto, y que todo aquello que nosotros anhelamos o queremos, sea protección, sanidad, bendición, prosperidad, lo que fuera, eso no está en las manos de Dios. Tanto así que necesitamos algo más. Hoy la invitación es para que quitemos de nosotros toda idolatría. Y si todavía estamos conservando con nosotros algo que tenemos por ahí todavía, tenemos que poner nuestra confianza absoluta, total en Dios. Toda nuestra vida está en las manos del Señor. Todo lo que nosotros necesitamos, el Señor nos los puede dar. Toda la protección, todo lo que nosotros anhelemos, todas las necesidades del ser humano están resueltas en Dios. No necesitamos ninguna deidad más, sino con la presencia del Señor tenemos todo el éxito. Y era el enojo de Dios hacia el pueblo de Israel. En los primeros versículos, cuando se juntan los ancianos, le viene palabra de Dios a Ezequiel y le dice: dile a estos ancianos que vienen a consultarme, pero no se los voy a permitir, porque es tan evidente su intención que Dios le da la oportunidad a Ezequiel y le dice: júzgalos tú. ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? O sea, tú que eres un ser humano te puedes dar cuenta qué tan mal están y cuál es la condición en la que pueden llegar. Dios los bendiga. Este capítulo es muy fuerte. Y yo creo que estamos llegando al último capítulo donde hay llamadas de atención. Porque los siguientes capítulos que vienen no es más que vamos a estar viendo la destrucción de Judá, la destrucción de Jerusalén, el cumplimiento de todo lo que Dios ha estado diciendo. Ellos siguen sin creer, ellos siguen buscando un plan B, ellos siguen buscando otra opción, cuando la única ya Dios mismo se las ha dado y lo han despreciado. Dios les bendiga. Gracias por estos comentarios, este tiempo que nos dan. Si alguno de ustedes tiene algo que comentar, igual los escuchamos. Sí, yo quería comentar que, como tú dices, efectivamente hay una parte en Jeremías 44 del 16 al 27 donde habla acerca del reclamo que Dios le hace al pueblo de Israel de venerar a la Reina del Cielo, y ellos siguen diciendo: no dejaremos de hacerlo, porque cuando dejamos de hacerlo y dejamos de ofrecer incienso y panes a la Reina del Cielo, vino la sequía. Y eso levantó el furor de Dios, y el Señor les dice: está bien, sigan cumpliendo sus promesas, sigan adorando a la Reina del Cielo, que yo les prometo también que así como mis ojos están sobre ustedes, no será más para cuidarlos, sino para hacerles el mal que les he dicho. Y también Dios les prometió en ese momento: y ninguno de los que están aquí en Israel, en Egipto, volverá a la tierra de Israel, por cuanto se han levantado en mi contra. Entonces la sentencia es tremenda,
En este capítulo de Ezequiel 20 se cumple también lo que Dios dijo en Ezequiel 14:3, cuando les dijo al profeta: al caso este pueblo va a venir a consultarme. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba contra Dios, adoraba ídolos, hacía cosas incorrectas, había odio, había mentira, había muchas cosas que al Señor le desagradaban, pero también venían y lo consultaban a Él. Y cuando Él les daba la palabra y les decía, se daban la vuelta, como dicen los primeros capítulos de Ezequiel, y se ponían a adorar sus ídolos. Entonces pensaban que de esa forma de actuar con hipocresía, que Dios no los veía, y por eso Dios lanza esta sentencia, como diciendo: yo no van a jugar conmigo, yo les di una instrucción, no les voy a dar palabra, no voy a ayudarlos en la aflicción que ellos tienen, resuélvelo tú, Ezequiel, como tú lo veas. Eso sí, diles que se acuerden que yo les dije que no volvieran a venir a consultarme. Entonces el enojo de Dios era grande con ese pueblo. Ese pueblo lo hizo enojarse vez tras vez. Y entonces nos podemos dar cuenta que a veces hacemos cosas que pensamos que son correctas, o que Dios no nos ve o no nos está escuchando lo que hacemos o decimos o pensamos. Sin embargo, su ojo está atento a nosotros. Y debemos de cuidar todos nosotros como hijos de Dios, que su ojo no sea, como dice en Jeremías 44 del 16 al 27, para vengarse de nosotros, sino sea un ojo para cuidarnos cada día. Un ojo que nos mire con amor, un ojo que envíe protección a nuestra vida, porque estamos haciendo lo que le agrada a Él y no lo que le desagrada a Él. Eso es lo que yo quería comentarles. Yo quería agregar que en el capítulo se menciona, donde el Señor dice que ha sido una nación que los ha escogido desde el principio, que los ha librado de Egipto y que ha hecho múltiples pactos con ellos, mas los señala de infieles. Y es una verdad, nosotros lo vemos en todo el transcurso desde el Éxodo y hasta ahora en los últimos capítulos de Jeremías e incluso en Ezequiel, donde el Señor quiere bendecir sus vidas, pero siempre son las llamadas de atención, ya que el pueblo tiende a no cumplir ese compromiso con el Señor y seguir viendo los demás dioses. Papá, tú comentabas hace rato que algo que debemos cuidarnos es de esa idolatría, pero yo creo que también algo que todo creyente debe también de cuidar es esa actitud de infidelidad, de cuidar las minuciosas cosas que día a día pudieran hacer romper un compromiso ante el Señor o incluso ofenderlo de una manera que a lo mejor no nos damos cuenta a veces, pero alguna de nuestras actitudes pudiera ofender al Señor al no cumplir al pie de la letra el compromiso. Y es muy importante poner atención a esto, de que cuando uno hace un compromiso con el Señor lo cumplamos al pie de la letra, porque el que falla es el hombre, Dios nunca falla. Así es. Efectivamente, lo que dice Cecia en Ezequiel 20:10, Dios le hace un llamado a no seguir las huellas de sus padres. Dice: no sigan más las huellas de sus padres. ¿Por qué? Porque Israel continuaba viviendo, como dice Cecia, desde Egipto, seguían pecando constantemente. Entonces Dios les hace un llamado de atención: no sigan haciendo lo mismo. Muy bien, yo quisiera comentar que en mi punto de vista era evidente que en todo el capítulo, cuando Dios le dio la palabra a Ezequiel, yo creo que lo que más resaltaba es que Dios siempre ha estado dando oportunidades para que las personas que estén desviadas o las personas que no estén haciendo lo correcto delante de Dios puedan volverse y puedan buscar a Dios, puedan hacer su voluntad. Y yo creo que a los que nos están escuchando, somos afortunados de vivir en estos tiempos, a pesar de que la situación en el mundo esté un poco crítica o complicada, porque ahora vivimos bajo la ley de la gracia. Ahora Jesús vino a morir por los pecados de la humanidad, y yo creo que ahora más que nunca es el mejor momento para, si estamos viviendo una vida desviada, o si pensamos en algún momento que no somos dignos, Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado y su sangre nos ha limpiado. Y yo creo que
todo este capítulo a mí me ha enseñado que el Señor siempre ha tenido misericordia hacia nosotros, hacia mí, y siempre me ha dado la oportunidad para volver de donde estaba a buscar de Él, a que su voluntad se hiciera en mi vida. Eso me gustaría comentar. Dios nos bendiga, nos seguimos leyendo y escuchando en la siguiente ocasión. Hoy damos gracias a Dios por un día más de bendición.